¿Vives en Alemania y quieres traer a tu familia a vivir contigo? ¿O vives en América Latina y estás pensando en emigrar a Alemania con toda tu familia? El visado de reunificación familiar te da la posibilidad de traer a tus seres queridos a vivir contigo a Alemania. Para ello debes cumplir ciertos requerimientos que abordaremos en este video. Y atención, porque algunos de ellos han sido facilitados con la nueva ley de inmigración de personal cualificado. Pero, ¿es de verdad todo más rápido? ¿Qué es exactamente lo que es más fácil ahora? ¿Quién puede traer a su familia? ¿Y qué requisitos hay que cumplir? Despejaremos estas y otras dudas, pero vamos por partes. ¿En qué consiste el visado de reunificación familiar? En términos generales, este tipo de visado permite a personas que ya viven en Alemania traer a sus cónyuges, hijos menores de edad, y con la nueva ley de inmigración, también a padres y suegros. La reunificación familiar puede ser entre ciudadanos alemanes y extranjeros, pero también se aplica a extranjeros que ya cuentan con un permiso de residencia en Alemania y que quieren traer a su familia a vivir con ellos. Bajo una serie de condiciones, cualquier persona viviendo en Alemania puede llevar a cabo una reunificación familiar. Esto es porque en Alemania la familia es sumamente importante. Einerseits geht es bei dem Recht auf Familienzusammenführung auch die Wahrnehmung von Grund- und Menschenrechten, also das Recht auf Familie ist in der deutschen Verfassung verankert und andererseits ist der Familiennachzug auch ein wesentlicher Bestandteil eines modernen Einwanderungslandes. Sí, Alemania se reconoce cada vez más a sí mismo como un país de inmigración. Más de una cuarta parte de la población alemana tiene raíces migrantes y esta tendencia va en aumento. Después de Estados Unidos, Alemania se mantiene desde hace años como el segundo país de destino para migrantes internacionales. En este contexto, la demanda y emisión de visados por reunificación familiar también va al alza. En 2023, Alemania concedió más de 400,000 visas, de las cuales 130,000 fueron visados de reunificación familiar, es decir, alrededor de un tercio de todos los visados emitidos. Alemania necesita además urgentemente de personal cualificado extranjero. Por ello, ha facilitado algunos requerimientos para realizar la reunificación familiar dentro de la nueva ley de inmigración. Hola, soy médico general. Actualmente estoy en Alemania homologando mi título para traerme a mi familia a vivir conmigo, a mi esposa y a mi hija, y para trabajar aquí. Ich bin der Baran und ich lebe in Frankfurt und ich bin jetzt mit einer Mexikanerin verheiratet. Una motivación para mí fue el hecho de poder traer a mi hijo para acá y que él sepa aprovechar las oportunidades que hay aquí. Tres casos diferentes con algo en común. Todos viven en Alemania y quieren o ya lograron traer a su familia a vivir con ellos a través del visado de reunificación familiar. Al ser ciudadanos mexicanos, Miguel y Dae deben llevar a cabo un proceso diferente al de Baran, quien tiene nacionalidad alemana. Las personas originarias de un estado fuera de la Unión Europea pueden tramitar una reunificación familiar si cuentan con un permiso de residencia, un permiso de establecimiento o una tarjeta azul de la Unión Europea. Además, deben demostrar que tienen los medios financieros suficientes para hacerse cargo de su familia, que pueden asegurar su cobertura médica y que disponen con un espacio de vivienda suficiente para recibirlos. Y a todo esto, ¿qué facilita la nueva ley de inmigración para los trabajadores cualificados que quieren traer a sus familias? En determinados casos ya no es necesario demostrar que disponen de espacio suficiente para recibir a sus familiares. ¿Cumples todos los requisitos? Genial. Pero antes de emprender un plan de vida con la familia en Alemania, hay que tener en cuenta que el proceso toma su tiempo, por lo que es aconsejable tener un buen plan financiero. Creo que es importante a la hora de hacer las cuentas de lo que se gasta aquí, de los viajes, de los vuelos, de la casa, mínimo unos 7,000, 8,000 euros que tengas guardados. Y de tiempo, mínimo 6 meses, saber que va a haber un tiempo de tu vida que por 6 meses probablemente no vas a tener ni empleo, ni una manera de tener un ingreso estable. Y no hay que olvidar otros factores de la vida diaria en Alemania. La cultura, el idioma, la gente no es tan amable como en México. Me he ido acostumbrando, me he ido incorporando y me siento cada vez mejor. Venir solo a Alemania y dejar a tu familia en México o en Latinoamérica o en otra parte que no sea aquí, puede que sea difícil al principio y hay muchos pequeños obstáculos que uno tiene que superar poco a poco, pero si en realidad quieres venir, quieres vivir toda la experiencia, vale la pena. Mi esposo está allá. Hace 20 días nos casamos y estamos en el proceso de reunificación. Sigo extrañando mi país, pero
siento que mientras esté con familia, con mi madre, pues todo está bien. Nuevamente, casos diferentes pero con aspectos en común. Ambas familias han tramitado un proceso de reunificación familiar y en ambos casos las personas que llegan a Alemania son parte del núcleo familiar. Die Kernfamilie umfasst Ehepartnerinnen, also Ehefrau, Ehemann oder auch eingetragene LebenspartnerInnen und ihre ledigen minderjährigen Kinder. Das Recht auf Familiennachzug, das gilt nicht für Großeltern, für Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen oder volljährig gewordene Geschwister. Este es un punto que debes considerar a la hora de decidir si la reunificación familiar es el visado que se ajusta a tu caso. Salvo contadas excepciones, la reunificación familiar es posible solo dentro del núcleo familiar. Los cónyuges que son nacionales de un país fuera del espacio económico europeo deben tramitar un visado de reunificación familiar. Los requisitos son ser mayor de 18 años, contar con un seguro de gastos médicos y comprobar un nivel de alemán A1. Tengo que pasar el examen de alemán, el A1. Me piden una certificación por medio de un instituto que tenga la validación y pues me tengo que ir a Guadalajara a realizarlo. El visado de reunificación familiar se solicita en la embajada o el consulado alemán competente, presentando como mínimo un pasaporte vigente y un acta de matrimonio o una constancia de unión civil. Ojo, no hay que olvidar apostillar y traducir los documentos oficiales. Solo los ciudadanos de estos países pueden solicitar su permiso de residencia después de entrar a Alemania. Y sí, viste bien, Brasil, El Salvador y Honduras son parte de esta lista. Los ciudadanos de todos los demás países tienen que hacer el trámite antes de llegar a Alemania. De lo contrario, puede haber complicaciones severas. Tú piensas, bueno, tengo un esposo alemán o esposo o esposa de otro país y ya estamos casados, me vengo con un visa de turista y me quedo. No, porque eso trae muchas dificultades y cuando no te vas, pueden expulsarte y decir no regresas en 2 años. Tras llegar a Alemania, los cónyuges deben registrarse en la oficina de empadronamiento y después tramitar su permiso de residencia por reunificación familiar. Ya con el permiso podrán trabajar también en Alemania. Hay que mencionar que la reunificación familiar también aplica para parejas del mismo sexo. En el caso de hijos, rige un principio similar al de los cónyuges. Hijos con ciudadanía de un país del espacio económico europeo están exentos de tramitar una visa para entrar a Alemania. Los demás tienen que pasar por un trámite de reunificación familiar con los siguientes requisitos: ser menores de 18 años, no ser casados, y en el caso de familias monoparentales es necesario presentar una declaración de consentimiento por parte del padre o madre en custodia. Algo que hay que tener muy en cuenta es que los hijos mayores de 16 años tienen que comprobar un muy buen nivel de alemán. C1 para ser específicos. Menores fuera del núcleo familiar, por ejemplo sobrinos, no son candidatos para una reunificación familiar. En Alemania no tienen un concepto de familia grande o alargada, que en la mayoría de los países sí tienen. O sea, en América Latina es normal que cuido también de mis sobrinos, que cuido de mis tías, que cuido de mi suegra o de mis abuelas, abuelos, pero aquí en Alemania no. Aquí siempre tienen, o sea, es esposo, esposa, hijos, y ahí también hijos hasta los 18, porque después ya tampoco pertenecen al núcleo familiar. Hasta hace poco, Alemania otorgaba solo en casos excepcionales el visado de reunificación a miembros fuera del núcleo familiar. Pero a partir de 2024, la nueva ley de inmigración permite que profesionales cualificados traigan a sus padres a vivir consigo. Das ist für Deutschland als Einwanderungsland eine sehr wichtige Neuregelung, denn das ging vorher nicht so einfach zumindest, weil ja viele, gerade auch hochqualifizierte Fachkräfte auch schon nicht mehr ganz so jung sind und dann eben auch Gedanken eine Rolle spielen, was ist mit meinen Eltern, wenn die mal gepflegt werden müssen, wenn die auf meine Hilfe angewiesen sind. Y esto también aplica para suegros. El requisito es que los cónyuges de los profesionales cualificados también residan en Alemania y que hayan recibido un permiso de residencia después del 1 de marzo de 2024. Como ves, es indispensable revisar a detalle los requisitos y cerciorarse de que la reunificación familiar es verdaderamente el visado indicado para tu caso. Además de cumplir con los requisitos oficiales, hay que considerar los tiempos de espera y los costos del trámite. Einerseits dauern die Verfahren sehr lange, das liegt auch am Fachkräftemangel, auch
in den Behörden. Los costos para la reunificación familiar dependen siempre también de la embajada, por ejemplo, cuánto te cuesta el proceso legal. Y, por ejemplo, si necesitas el certificado alemán, ya también puedes calcular, por un curso de alemán son 300 a 400 euros, por un examen de alemán son como 200 euros. Son cifras de 3 ceros que te esperan. Encima, naturalmente, todo lo que el vuelo y la mudanza, que también es muy caro. Alemania ha dado pasos importantes para atraer a más profesionales del extranjero, pero aún hace falta atender ciertas áreas para que el país sea más atractivo a largo plazo. Esto puede tomar tiempo. Mientras tanto, estar bien informado puede ayudarte a tener expectativas más realistas y a planear tu proyecto de vida en Alemania de mejor manera.